une lo dicho anteriormente, ¿sí? Y agrega algo más. Ahora, si yo estoy perdido del contexto, no voy a aprovechar lo que viene en su totalidad. Por ejemplo, ya vimos Romanos capítulo 12, no sé quién lo dio, no recuerdo. Tampoco me vi el mensaje último, me hubiera gustado verlo. No sé si lo están grabando, sí. Bueno, yo no lo vi, no sé si... Bueno, dice, así que, hermanos creyentes, este es un texto para la iglesia. Y como les dije, une lo dicho y agrega algo más. Hasta capítulo 11, versículo 36, donde dice, porque de Él y por Él y para Él son, ¿qué? Todas las cosas, a Él sea, ¿qué cosa? La gloria. ¿Qué viene hablando desde capítulo 1, versículo 1, hasta capítulo 11, versículo 36? Un pequeño resumen de un hombre, un varón, que pueda decir, recuerdo capítulo 1, el tema es este. Capítulo 2, el tema es este. Capítulo 3, el tema es este. Los que vienen con regularidad, veo caras que a veces, hermanos, no son constantes y pierden la bendición, pero hay hermanos que sí son constantes. Así que más apelo a esos hermanos que son constantes. Había uno que estaba paseando, ¿no? Ya llegó, pero él es constante. Así que, hermanos, ¿qué viene hablando capítulo 1? Rápidamente, a ver. En el capítulo 1 hay un saludo de Pablo. Él dice que no se avergüenza del evangelio, etcétera, así es la introducción. Pero comienza a hablar acerca de la culpabilidad del hombre, ¿sí? Y habla de 3 grupos de personas. ¿Cuáles son? Los paganos, los moralistas y los religiosos judíos. En el contexto hoy en día serían los religiosos, ¿sí? Y esos paganos tenían qué recurso para buscar a Dios, ya que no leían la Biblia. La conciencia, muy bien. Una señora habló, me gustaría más los hombres, aunque las mujeres a veces captan más que los hombres, y por eso el énfasis que estoy haciendo, aunque en la congregación deben hablar los hombres más que las mujeres, ¿no? Entonces, la conciencia los acusa o los defiende en sus propios razonamientos, dice en los primeros 2 capítulos, ¿sí? Las cosas invisibles de Él, su eterno amor y poder, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Después viene de los religiosos. Bueno, después no importa el orden, ahorita. Los religiosos que piensan que por estar asistiendo, que de ninguna manera van a poder ¿qué? Ser salvos por ser simplemente religiosos. ¿Sí? Después que vienen, no voy a detenerme ahí, o si no me detengo demasiado. Capítulo 3, versículo 21. Sí, los moralistas, ¿no? Con que tú dices si soy mejor que ellos, etcétera. Pero no, capítulo 3, 21. Ahora, se introduce una nueva opción. ¿Cuál es la nueva opción? La salvación por medio de la fe. Dios introduce una opción, dice, los religiosos no son salvos. Los paganos no son salvos. No tienen excusa, todos son inexcusables. Los moralistas, los que creen que son muy buenos, no son salvos. Y la salvación es por medio de la fe en la obra de Cristo, ¿sí? Capítulo 3, versículo 21 en adelante, capítulo 4, capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, etcétera. Y después viene otro tema, capítulo 6 en adelante. Otro tema para quién, el creyente, ¿cuál es? La santificación. Y esa santificación es progresiva, ¿sí? El mismo Pablo expresa, un pequeño resumen, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? De muerte. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De Cristo. Ahora, en el capítulo 11 es espectacular, ¿sí? Y termina con esta frase, y no voy a hacer más resumen, podría hacerlo detalladamente estudiado estos libros, es el corazón de la Biblia, para mí, el Nuevo Testamento, para mí. Dice, porque de Él, ¿de quién está hablando? Cristo. Y por Él, nuevamente, ¿de quién habla? Cristo. Y para Él, ¿de quién está hablando? Cristo. Son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Y el escritor dice, así sea. Amén.
Y en capítulo 12, versículo 1, que ya lo explicaron acá, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Estábamos perdidos, estábamos sin Cristo, y Él se hizo cercano a nosotros a través de Cristo, y nos ofrece vida eterna. Así que, hermanos, os ruego, es el pedido de Pablo, el ruego de Pablo, ¿basado en qué? Ese ruego, la gran compasión de Dios al ver nuestra miseria. Al ver nuestra miseria. ¿Qué dice el Señor ahí a través de Pablo? Que presentemos ¿qué? Nuestra propia vida. No como en el Antiguo Testamento lo hacían. ¿Cómo lo hacían? Un sacrificio que les costaba dinero, pero no les costaba nada de sí mismo. No, nuestra vida, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, Romanos 6. ¿Sí? Dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestra manera de adoración. Culto racional es la manera inteligente de adoración a Dios, como nuestra vida entregada a Él. Un resumen pequeño. Entonces, viendo que nuestra condición antes de Cristo estábamos perdidos, no teníamos eternidad con el Señor, estábamos muertos en delitos y pecados, conocimos al Señor, somos hijos de Dios, somos salvos. ¿Qué nos corresponde ahora? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestras propias vidas, nuestros cuerpos. ¿De qué manera? En un sacrificio, no muerto, como lo hacía en el Antiguo Testamento, un animalito muerto ahí, no. Nuestra propia vida. Y dice ahí que es la manera de adoración, culto racional, es inteligente. ¿Sí? Y no nos conformemos a este sistema como tal, porque este sistema es atrayente, es un imán. Y renovemos nuestro entendimiento por medio, bueno, la palabra de Dios. Vamos ahora sí al capítulo. Hasta ahora me cuentan desde acá, ¿no? El tiempo. Romanos capítulo 15, versículo 1, agregando a los temas de los capítulos anteriores, sobre todo el contexto inmediato anterior. Siempre tenemos que tener en cuenta el contexto. El contexto anterior nos habla de los hermanos débiles. No creo que tenga que hablarlo con detalle, voy a tomar algunos temas. Y en el capítulo 15, versículo 1, comienza diciendo, así que, une lo dicho en el contexto cercano y agrega nuevas verdades para afirmarlas. Por eso les digo que es importante la regularidad en el estudio de la palabra de Dios. Y poder estar mirándolo, estudiándolo, aprendiendo, ojalá memorizándolo. Y dice el texto, los que somos maduros, fuertes. Pablo se está contando entre los fuertes. Ahora, no está hablando de musculatura, no está hablando de estatura, no está hablando de capacidades de elocuencia, no está hablando de nada de esas cosas humanas. Está hablando de madurez espiritual, de conocer la palabra de Dios, de llevarla y practicarla de tal manera que tiene la sabiduría para conducirse y ser prudente en un tema tan delicado como los hermanos débiles les pueden afectar algunas actitudes de los hermanos fuertes en su conocimiento. Así como una introducción. Pregunta, ¿en qué grupo está usted? No hay medio. O es un hermano maduro, fuerte, o es un hermano débil. Cada uno debe tener más o menos un concepto de su propia vida. Si es un hermano fuerte, tiene una responsabilidad. Y si es un hermano débil, también tiene otra responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del hermano fuerte? Considerar a la luz de la Biblia las instrucciones para no actuar de una manera que afecte al hermano débil. Pero el hermano débil tiene la responsabilidad de no ser débil toda la vida. Hay hermanos que tienen 40 años en una congregación y siguen siendo débiles y se molestan por todo, murmuran y hacen un montón de cosas. Entonces, el estado del creyente cambia en la medida que avance a la madurez. Vamos avanzando todos a la madurez. Es más, la obra de Dios con el creyente en este tiempo hasta su venida y en la perfección es cuando estemos con Él. Es llevarnos a la ¿qué? Madurez. Eso es lo que Cristo está haciendo con su palabra. ¿Estamos en ese proceso? ¿Estamos avanzando o estamos ahí medio estancados? Eso se adquiere a través de la obediencia a la palabra de Dios.
Y yo voy a obedecer la palabra de Dios en la medida que estudie la palabra de Dios, que memorice la palabra de Dios. Si yo no lo hago, pues es imposible que crezca. Como un niño, en Primera de Pedro lo dice, recién nacido, ¿sí? Que hace la comparación y dice que nosotros debemos crecer y habla de la leche espiritual no adulterada para poder crecer. Como bebés espirituales, aquí creo que no hay bebés espirituales, ¿o sí? Bueno, no sé. Puede ser que sí hay algunos. Bueno, seguimos el pasaje, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar, que significa cargar sobre, llevar la flaqueza, o sea, los escrúpulos, en el griego significa de la conciencia del hermano débil. Hay hermanos débiles que por su falta de conocimiento o por su falta de juicio, porque de pronto ya lleva mucho tiempo, tiene escrúpulos de cómo actuar y su conciencia le acusa o lo frena en ciertas actividades. Esto es aplicable a muchas cosas. Aquí viene hablando de lo que comen, en el contexto de lo que se sacrificaba a los ídolos, ¿sí? Sigamos leyendo, versículo 1, así que los que somos fuertes, ¿sí? Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cuando dice y no agradarnos, le está diciendo a qué grupo de personas. ¿Hay algunos que no son fuertes y se creen fuertes? Bueno, evalúese usted. Me evalúo yo, ¿sí? Porque a veces uno tiene algo de conocimiento y cree que es fuerte. Y resulta que no es fuerte. Resulta que no ha llegado a esa, o no está avanzando, porque nadie ha llegado a la madurez que Dios quiere. La madurez que Dios quiere la vamos a adquirir es cuando estemos allá en el cielo con el Señor, pero el trabajo de Dios a través de su palabra, de la iglesia, es llevarnos y avanzar hacia la madurez. Esa es la meta para el creyente. La salvación ya la tenemos segura en Él, para su gloria, como beneficio por la fe que hemos depositado en la muerte de Cristo y su resurrección por nuestros pecados a través del sacrificio que Él hizo al derramar su sangre y limpiarnos de toda maldad. Lo hablo por las personas nuevas para que haya un poquito de claridad en esto, ¿sí? Ahora vamos a ver 3 acciones hoy. Espero poder terminarlas, o al final correré como siempre. La primera acción, agradar al hermano, pero quiero aclarar algo aquí con la definición que estoy dando, para edificación. Porque a veces queremos agradar a personas para que no se vayan de la iglesia, pero resulta que esas personas están actuando mal. O queremos poner a personas a hacer ciertas cosas. Yo he impuesto con liderazgo las manos en el pasado, ya creo que no lo vuelvo a hacer muy difícilmente. Y uno después se retracta y dice, pero ¿qué hago? Es mejor retractarse, pasar la vergüenza y que el hermano pues ponerlo en su lugar. ¿Me explico? ¿Sí me están siguiendo o no? Sí. Bueno, agradar al hermano, ¿para qué? Edificación. La palabra edificación la vamos a ver con detalle ahora, la palabra como tal, porque no está aquí, más adelante está. Así que, uniendo lo que viene en el contexto, los que somos fuertes, se incluye Pablo dentro de ese grupo, debemos soportar las flaquezas, los escrúpulos de la conciencia de los hermanos que débiles, que no son capaces de manejar esa situación y no agradarnos a nosotros mismos. Había un problema puntual y voy a hablar del problema puntual para hacer un exégesis, pero vamos a sacar aplicaciones de eso porque es aplicable a muchas cosas diferentes a la comida. ¿Me explico? No está hablando solamente de la comida. Nosotros ya no tenemos esa situación prácticamente, pero era la situación de la iglesia primitiva, pero trae muchísima riqueza y enseñanza para nosotros. Primera de Corintios, por favor busquemos Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios ya lo estudiamos acá, ¿se acuerdan o no? Versículo por versículo, así que tenemos argumentos aquí para hablar con más detalle. Versículo 23, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Ahora, la palabra edificar. Edificar significa en las escrituras y es tomado de la arquitectura. Cuando se construye una propiedad, un edificio, lo primero que hay que poner es unas buenas bases. Aún de la doctrina habla la escritura que Cristo puso el fundamento, que es que, a ver, no voy a ponerme con detalles, la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la base, no podemos es que descubrí algo nuevo y lo va a traer, no. Y sobre ese fundamento, hablando de un edificio, se ponen ¿qué? Todo lo que se rompe, se saca de la tierra, se pone la piedra, el hierro, bueno, hay diferentes maneras de construir hoy en día más modernas, pero tiene que haber un fundamento, ¿sí? El fundamento es el que sostiene un edificio para que crezca. Hay edificios de no sé cuántos pisos, el de Avianca, ¿cuántos pisos tiene? ¿Cuántos? No sé, 80, 70, no tengo conocimiento. ¿Cómo? De Colpatria, sí. ¿Yo qué dije? Avianca, bueno, gracias. Bueno, menos mal que me interpretó, es que yo hablo lenguas a veces. Colpatria. Supongamos un edificio de 60 pisos. Si no tiene buen fundamento, ¿qué pasa? Mire, el fundamento doctrinal es clave, el fundamento en la vida cristiana es clave. Y cuando dice el texto aquí que estamos leyendo, estamos viendo versículo 23, pero no todo edifica. Ahora, la palabra edificar siempre va a tener ese concepto de un edificio, se toma como el ejemplo de un edificio que se pone buenas bases para poder ¿qué? Construir. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento: si Jehová no edificare la casa, en vano pierden su tiempo los que trabajan en ello. Salmos 127:1 creo que es, ¿sí? Bueno, ahora, edificar significa poner el fundamento y el arquitecto lo que desea es que crezca ese edificio para que sea hermoso. Pero hay edificios que se pueden ir ¿qué? Por no tener un buen ¿qué? Un buen fundamento. El fundamento es clave en todo. La doctrina es el fundamento nuestro en este momento. ¿La doctrina de qué? De los apóstoles. Es una aplicación nada más, no es la enseñanza. Aquí está hablando de otra cosa. Miren ustedes conmigo, por favor, versículo 24. Ninguno busque su propio bien. Ay, ¿por qué nos recomienda eso? Porque es la actitud del malvado corazón del hombre. Generalmente uno busca ¿qué? Lo que a uno le conviene. Y dice, ninguno, ¿qué significa? Ninguno. No hay excepciones. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es más, la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Pero en la ignorancia nuestra, el egocentrismo, que es pecado, está muy arraigado en el corazón del hombre. Dice después, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, ¿qué debo hacer? Comer. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Qué pasa? Había un lugar en esas ciudades donde la carne que vendían en las carnicerías, parte, no toda, era vendida por los que habían hecho sacrificios a ídolos. Por ejemplo, hay un grupo de personas que sacrifican a un dios con D minúscula cualquiera. Hay ejemplos en la Biblia, pero por tiempo ahí sí me quedo y no termino nunca. Ahora, cuando hacían esos sacrificios, ellos los sobrantes los vendían en la carnicería. Y el precio era un poco más económico en general, no es que decía, esto fue a los ídolos y esto no. Entonces tenían más ganancia, entonces podían dar un mejor precio, sin importar si había sido sacrificado o no. ¿Me están siguiendo? A modo negocio. Dice el texto aquí, si algún incrédulo os invita, versículo 27, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos. Entonces, hay otra persona ahí, de pronto invitado, la persona que invitó a un creyente y a otras personas incrédulas, y uno de los incrédulos, o puede ser creyente, no dice ahí, le dice, esto fue sacrificado a los ídolos. ¿Qué dice el texto ahí? No lo comáis. Ahora, aquí vemos un consejo, un mandato, no lo coman, pero la explicación de por qué no lo tiene que dar acá. Dice,
por causa de aquel que lo declaró. Entonces, en primer lugar, no comer esa carne que fue sacrificado a los ídolos, que lo compraron por allá, bueno, no lo coma por causa de quién, ¿de él? ¿Del creyente fuerte? No, ¿de quién? O creyente o persona incrédula. Y por motivo de conciencia, aclara, porque el Señor en la tierra dice plenitud, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Porque es que comer carne que sacrificaron a los ídolos, y yo oro y doy gracias a Dios, yo no sacrifiqué eso, a mí no me interesa, y no voy a pecar. Pero el creyente que no tiene la madurez, dice, uy, esto es pecado, es terrible, y entonces el que es maduro y está comiendo esa carne y dándose gusto, comiéndose esa carne, y el otro está sufriendo y dice, pero este creyente dice que ama a Dios y comiendo eso, ¿cómo se le ocurre? ¿Me explico o no? ¿Me están siguiendo? Ese es el contexto literal exacto del texto que estamos estudiando. Versículo 26, 27 era, ¿no? 29. La conciencia, digo no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad, la que tengo en Cristo, por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado? Por aquello de que doy gracias. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este pasaje sirve para cualquier persona que argumenta, pero eso no es pecado. Como dice en 2 Corintios creo que 5, dice derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, ¿no? Empezamos a argumentar, no es que esto tampoco es malo, no. Si esto trae gloria a Dios lo voy a hacer, si no trae gloria a Dios no lo voy a hacer, ese es el mejor filtro, ¿sí? Como también yo en todas las cosas agravo a todos, no estoy procurando mi propio de beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Aquí en el contexto es, yo voy a dejar de comer carne que me gusta ese asado, me está haciendo muecar la carne, me la quiero comer, pero no lo voy a hacer por causa de la conciencia de la persona que está al lado mío. Que puede ser o un incrédulo en este contexto o un creyente débil. ¿Me están siguiendo o no? Vamos a otro texto, 1 Corintios capítulo 8, que tiene que ver con todo esto, y en 1 Corintios se habla muchísimo de estos temas. Versículo 4 en adelante. A Pablo le escribían los hermanos, una familia, los de Cloé y otros hermanos, sobre ciertas cosas que estaban pasando con Corinto. Y él dio respuesta por escrito a esas preguntas que hacían. Y aquí es una de las respuestas que él dio. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y que no hay más que un Dios, con D mayúscula. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, con D minúscula, que no son dioses, son espantapájaros según Jeremías, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay ¿qué? Un Dios. El Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Y su conciencia siendo ¿qué? O sea, es un hermano débil, no es un hermano fuerte. ¿Se qué? Se contamina, ¿por qué? ¿Por qué se contamina? Porque es un hermano débil. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, ni menos tampoco, ¿no? Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Está claro hasta ahora la argumentación? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser ¿qué? Para los ¿qué? Débiles. Porque si alguno te ve a ti, dice ahí el versículo 10, que tienes conocimiento, o sea, soy un hermano fuerte, dice el escritor ahí, sentado a la mesa en un lugar de los ídolos, la conciencia de ese hermano fuerte, no. La conciencia de aquel que es hermano débil, no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo, en tu madurez, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió.
De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es lo que el apóstol Pablo recomienda a los hermanos fuertes. No es malo comer carne, pero si un hermano se va a afectar por eso, prefiero no comer nunca más carne, si esa es la razón, para que el hermano pueda ¿qué? Crecer y no ser un tropiezo tremendo. Romanos capítulo 14, versículo 13, tomando el texto que creo que lo enseñó Eddie, si no estoy mal, ¿cierto? Versículo 13, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, porque es algo que cada creyente decide hacer, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dice el versículo 13, 14, yo confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que es algo inmundo es para él lo es. No voy a explicarlo, está muy fresco en la mente de ustedes. Versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. En contexto de creyentes, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni justicia y paz y gozo. Perdón, yo dije que leí mal, no casa ahí en mi mente, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua primero, y segundo, edificación, mutua edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida, y está hablando de los hermanos débiles. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Eso creo que lo explicó ya Eddie bien. No comer carne, ni beber vino, ni nada. O sea, ahí está, es universal. Versículo 22, tú tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Seguimos, no lo voy a explicar, solo lo leo porque tiene que ver con el contexto cercano. El énfasis, no agradarnos a nosotros mismos. Porque uno dice, la carne se ve riquísima, está bien hecha. No, pues yo me la como porque sé que no es pecado. Pues de malas el creyente ese que está al lado mío, si él piensa mal, pues tendrá que superarlo. ¿No han hecho ustedes así? Ah, no, eso le afectó. Pues de malas sí le afectó a él, porque eso no es pecado. Y resulta que sí estoy pecando, o está pecando el creyente maduro, que hace cualquier acción diferente, no solamente la comida, sino otras, que afecte al hermano débil. ¿Está claro hasta ahora? La primera acción, agradar al hermano para edificación. Mire, versículo 2 al final, en lo que es bueno para edificación. Qué bueno que está esa palabra, ¿no? ¿Qué dice ahí? En lo que es ¿qué? Bueno, cuidado, una voz de alerta ahí, sobre todo los líderes. Aquí a los líderes de la iglesia y a Alberto. Cuidado, no es vivir para agradar al hermano, buscando la aceptación del hermano. En el liderazgo a veces, en nuestras debilidades, queremos poner a alguien en el liderazgo o a alguien para que se anime. Jamás hagan eso. Nunca lo hagan. Para que el hermano se anime, porque o de pronto uno se equivocó, impuso con ligereza sus manos, es mejor decir al hermano, es preferible que usted se guarde y no siga haciendo lo que está haciendo. Porque es una persona que no es idónea, que no es de testimonio. ¿Me explico? Entonces, el texto nos habla de agradar al hermano para edificación, para lo que es bueno. No agradar porque, se va a molestar. Hay personas que no están andando bien con el Señor y en el liderazgo los hombres de Dios tienen que tratar asuntos, tienen que tomar decisiones. ¿Y a mí por qué usted no me tuvo en cuenta? Y empiezan ¿a qué? A cuestionar. Pues ahí es donde se va a ver realmente nuestras convicciones.
Y nuestras convicciones tienen que ir más allá, porque Dios le va a pedir cuentas de esta iglesia La Serena, ¿a quién? A los hermanos que toman decisiones, no a las ovejitas que van ahí. ¿Me explico? En parte a mí, porque algo tengo que ver con ustedes también, aunque no estoy el día a día, pero Dios va a pedir cuentas de eso. Entonces dice el texto, y lo vuelvo a repetir, en lo que es bueno, ¿sí? Como arquitectura, como estructura, como edificio, la palabra. ¿Para qué? Edificación. No es que voy a buscar agradar al hermano, aunque yo sé que ese hermano se molesta por cualquier cosa. Y entonces lo tengo que agradar para que no se vaya de la iglesia. Hay personas que se tienen que ir de la iglesia, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. O hay personas que están andando mal y hay que marcarle su pecado, con amor obviamente, con temor, pero no permitir, porque si no la iglesia se va a afectar. Eso viene más para el liderazgo, los hermanos fuertes, ¿sí? El énfasis, no agradarnos a nosotros mismos, pero mucho cuidado, no es vivir para agradar al hermano buscando su aceptación. Vamos a tener la aceptación de los hermanos después de un tiempo, cuando vean que somos hombres de Dios, que somos temerosos de Dios y queremos agradar a Dios y que los amamos. Como consecuencia, más no por el actuar directo, porque muchas veces se pueden molestar y hay veces se tiene que censurar cosas. Hay un texto que quiero compartir, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículo 9 y 10, o versículos 9 y 10. Gálatas capítulo 1, 9. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, ahora en otros textos, no que haya otro evangelio diferente, pero hay quienes os perturban con mentiras del evangelio y tuercen el evangelio. Es un ejemplo, hay muchos otros. Sea que, maldito. Torcer el evangelio, cambiar el evangelio, donde tenemos claramente establecido en el libro de los Hechos, donde habla de eso, que Dios puso el fundamento, que la enseñanza doctrinal lo tienen los apóstoles, no hay nuevos apóstoles, no hay nuevas revelaciones. Mucho cuidado con eso. Versículo 10, pues busco, miren lo que dice la actitud de Pablo, ahora el favor o la aceptación de los hombres o de Dios. ¿Escucharon, mis queridos? Sobre todo aquellos que llevan liderazgo en la medio de la iglesia. ¿Buscamos el favor de los hombres? ¿Buscamos la aceptación de los hombres? ¿O buscamos el favor y la aceptación de Dios? ¿Recuerdan ustedes el ejemplo que di hace tiempo atrás de este pescadito que nada corriente arriba? ¿Cómo se llama? El salmón. No todos los peces nadan corriente arriba. Los hombres de Dios sí. No importa. No importa que se venga el mundo encima, con tal que esto lo apruebe Dios. Algunos se dejan llevar de la corriente y la iglesia sufre. Y el futuro de la iglesia después lo muestra. Se necesitan hombres que se jueguen por la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Eso es verdad en las Escrituras. Y aquí en el texto lo dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres en lo que dicen y lo que piden, porque sí hay que agradar a los hombres en lo que tienen razón y en lo que es bueno. No, aquí no está hablando de un rebelde sin causa. Está hablando de alguien de convicción, alguien que busca el favor de Dios, no importando lo que los demás digan. Si tengo la convicción de la que la Biblia le avise, lo voy a hacer. Y no lo voy a vender por nada. Y eso hace que pueda uno tener problemas con personas. Pero es mejor tener problemas con personas, lo digo a mis líderes amados, que problemas con Dios. Y ese es el filtro. Y que Dios me ayude y los ayude a ustedes a nunca negociarla. He tenido muchas oportunidades de tener que tratar temas como esos. Con misiones, con hermanos que quieren hacer cosas indebidas. Y ahí es donde se juegan las convicciones cada creyente. Y sobre todo en el liderazgo, porque el liderazgo es el que lleva la grey. Y el liderazgo es el que sabe, y las ovejas confían en su pastor, sus ancianos, sus obispos. Y ellos van a dar cuenta, nosotros vamos a dar cuenta por la grey a Dios. ¿Sí? Y en este texto Pablo da justamente, en este versículo que estábamos leyendo, de ese tema.
Y lo vuelvo a leer, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y habla de actitud. ¿Cuál es mi actitud? Yo estoy buscando, ay, el hermanito, esto, haga esto para que usted, va a animarse con eso. No, no es para animar a nadie. El que va a animar al creyente es que la bendita y poderosísima palabra de Dios. Eso es lo que va a animar a un creyente. Y si yo pretendo animar a alguien de una manera, con astucia humana, pues ahí voy a tener los problemas, yo mismo los voy a tener. Yo me equivoqué siendo joven mucho. Y me lamenté, pero corregí porque era ignorante. No porque estuviera yo creyendo que estaba desobedeciendo a Dios. Es porque no conocía bien las Escrituras. Tampoco es que las conozca muchísimo. Pero en estos temas las tengo clara porque obviamente he tenido que servir al Señor muchos años ya. Y es mi consejo para los jóvenes, para los hermanos que están, y apoyemos el liderazgo de la iglesia. Aquí está hablando de eso. Dice el texto, pues si todavía agradara a los hombres, entonces podría hacer muchas cosas con esos hombres, pero entonces el contraste ¿cuál es? ¿Qué queremos ser nosotros, hombres de Dios? ¿Siervos de Dios o siervos de los hermanos? Bueno, son decisiones que tenemos que tomar. Esto es una aplicación, el tema como tal está hablando de la comida o cualquier otra cosa como leímos, ¿cierto? Dice Romanos 14, 19, ¿ya lo leímos? ¿Me recuerdan? Creo que sí. Bueno, entonces no la vamos a volver a leer. Dice, vamos al texto, al texto nuestro, capítulo 15. Terminamos versículo 2. Dice, en lo que es bueno, y lo voy a leer completo más bien. Cada uno de nosotros, él se está incluyendo dentro del grupo de ¿qué? Los fuertes. Entonces, está hablando, los fuertes debemos buscar agradar al prójimo, al hermano, pero en lo que es bueno. No en todo. ¿Escucharon? En lo que es bueno para él, para la iglesia, no en todo. ¿Tengo que agradar al hermano en qué cosa entonces? Edificación. Lo que lo va a edificar a él, lo va a ayudar a crecer. ¿Sí? Vamos al versículo 3. Un ejemplo, casi nada, ¿no? Miren el ejemplo. Porque ni aún. Ahora, ni aún significa, miren, ni siquiera Dios. Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo, tenía un propósito al venir a este mundo. ¿Cuál fue el propósito? Por ejemplo, en la tentación, cuando Satanás vino a tentarlo, ¿a qué apeló el Señor? Siendo que él no tiene naturaleza caída. La escritura, la escritura, la escritura. 3 veces lo tentó, 3 veces, la escritura dice, la escritura dice, la escritura dice. Ni aun Cristo, su voluntad, la de Dios, el objetivo de Dios debe ser cumplir la palabra de Dios. ¿Hay alguna diferencia para los siervos? No. El objetivo de los siervos, de todo creyente, es que cumplamos el objetivo que la palabra de Dios nos indica porque es la voluntad del Señor. ¿Está claro? Y vamos a ver ahí unas palabras fuertes y vamos a tomar un buen tiempo acá. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. El creyente fuerte cuando se está comiendo carne por allá y sabe que es sacrificado a los ídolos, por la conciencia del hermano débil, se abstiene de comer ese tremendo asado. Porque su conciencia le dice que no es problema, pero por la conciencia del hermano se va a abstener. Y otras cosas, ¿no? Ahora, versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios. La palabra vituperio significa que lo difamaron, así la palabra en el griego. A Cristo lo difamaron, a Cristo lo atacaron, a Cristo lo acosaron y a Cristo lo reprocharon. Eso significa esa palabra en el griego. A Cristo lo difamaron, a Cristo lo atacaron, a Cristo lo acosaron y a Cristo lo reprocharon. Ahora, como siervos, a veces alguien nos difama y nos ponemos energúmenos, nos enojamos, qué indignación, porque es injusto, es verdad. No teníamos que ponernos de esa manera. Alguien que ha hablado y lo ha atacado a usted, ¿le ha pasado alguna vez? Piénselo. Y se enoja. Y se pone bravísimo porque lo atacaron.
es porque tengo un concepto de mí que no es. El concepto que yo debo tener de mí y ustedes, de ustedes que son, ¿qué? Siervos. Para servir a otros. No buscando el bien de uno mismo, sino el de otro. El impacto de un siervo de Dios en el diario vivir, con la palabra no solamente, sino también con su actuar, no cambia por nada. O sea, es impactante cuando hay un siervo de Dios en medio de una grey. ¿Sí me están siguiendo? Y le han faltado el respeto alguna vez, le han hablado de una manera grosera, le han hecho reclamos equivocados, de pronto un reclamo con algo de validez, pero de una manera agresiva. Bueno, vamos a mirar cómo tomó Cristo lo que dice acá en este texto, vituperios, que son difamaciones, ataques, acoso y reproche. Eso es lo que significa. Y vamos a verlo en la Escritura. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos al versículo 59. Mateo capítulo 26, 59. Vamos en la primera acción. Ahora me toca acelerar un poquito, pero en esto sí voy a tomar un énfasis especial porque es el ejemplo de Cristo. Mateo 26, 59. Y los principales, esto es previo a la cruz, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Qué estaban buscando? Falso testimonio. Miren, no escuchemos las voces de otros que hablan de otro a menos que haya una validez o que sea alguien confiable y con un propósito para advertir, para cuidar, pero no por murmurar. Porque hay razones que uno tiene que hablar, cuidado con esta persona por esto. Y más a nivel iglesia, yo sí les he dicho a ellos, miren, estas personas hay que tener cuidado porque han desviado a esta iglesia o han hecho esto para que no tengamos comunión con esas personas. ¿Me explico? No para murmurar. Ahora, versículo 20, ¿qué íbamos? 59. Versículo 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron los dos testigos más falsos. O sea, muchos testigos falsos, pero no pudieron hacer nada. Pero después vinieron dos más. ¿Qué dijeron esto? Que Cristo dijo esto. Eso está en Juan, capítulo 2, es verdad. Puedo derribar el templo de Dios, que puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ah, entonces ahora sí tienen razón. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo en este pasaje? De la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Pero ellos, como no estudian las Escrituras, se tomaron de eso y lo tomaron como algo literal del templo, que ese templo fue construido en 46 años. Y ahí en el contexto ustedes pueden leer en Juan, en el capítulo, creo que es 2, justamente eso. Van a leer ustedes ahí cómo ellos dicen que ese templo fue construido en 46 años y cómo va a ser reedificado, etcétera, ¿no? No vamos a tomar tiempo con eso, seguimos la lectura aquí, versículo 62. Levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, pero imagínense ustedes la actitud, tú no respondes, te tenemos, te atrapamos, es la idea. ¿Qué testifican estos contra ti? Ahora, ¿él dijo eso o no lo dijo? Sí, pero está hablando de ¿qué templo? De su cuerpo, era profético. ¿Por qué no leían las escrituras que estaba escrito eso? No las leían, no las armonizaban. 63. Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, miren, qué atrevidos, viviente, que no digas que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué significa el Cristo? Ya lo hemos estudiado. ¿Perdón? El ungido. ¿Y qué significa Cristo el ungido? El Mesías. Lo que significa en una palabra es Dios. El mismo Señor Jesucristo cuando hablaba con los apóstoles dijo, ¿y quiénes dicen los otros que soy yo? Ahora, ¿será que Dios no lo sabía? Sí lo sabía. ¿Y qué le dijeron? Unos que eran Elías, que había resucitado. ¿Quién más? Juan. Bueno, a Elías fue traspuesto, ¿no? Juan, que le habían quitado la cabeza por haber dicho lo que tenía que decir, censurar el pecado. Y después dice, ¿y ustedes quién
¿quién? No qué, sino quién, ¿qué persona dices que soy yo? Y el Señor, el Padre, guió a Pedro para decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Y qué es lo que significa entonces? Que, como dice Juan, hablando del Padre, en el principio estaba con el Padre, en el capítulo 1, versículo 14 de Juan, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo vino a este mundo como hombre, sin pecado, pero que es el eterno Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos testificado, lo que hemos contemplado, dice el anciano Juan, primera de Juan, lo que hemos contemplado tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. La cosa estaba con el Padre y se nos manifestó, habla de Cristo, ¿sí? Y aquí, cuando él dice, en este versículo 63, que nos diga si eres tú el Cristo, o sea, si tú eres Dios, ¿sí? ¿Me están siguiendo? El Hijo de Dios, con H mayúscula, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, etc. Seguimos la lectura, porque estamos tomando el ejemplo, no hemos llegado, versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, ¡uy, qué indignación!, ¿no? Diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué blasfemia la de este hombre, ¿no? Diciendo que ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Sacaron lo que siempre han querido. Entonces, ¿qué hicieron con él? ¿Alguna vez le han escupido a usted en su rostro? ¿Qué leíamos ahorita en el texto de Romanos 15? Que ni aún Cristo, o sea, Cristo que es excelso, que es Dios, se ofendió por esto. Y usted y yo nos ofendemos por cosas insignificantes. Le escupieron. Le dieron de puñetazos. ¿Saben lo que es un puño, no? No es una caricia. Puñetazos. Y lo abofeteaban. Pero no solamente la parte física, sino la actitud de burla. Diciendo, profetízanos. Mira, ahí lo tenemos, profetízanos. Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Cristo, pero de una manera burlesca. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estás con Jesús el Galileo, versículo, bueno, vamos hasta ahí nomás, capítulo 27, Mateo 27. Hay que hablar un poquito más para poder sacar provecho del pasaje. Ya previo a la cruz, versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. ¿Qué hicieron con él? Desnudándole. ¿Quién de ustedes se atrevería aquí a desnudarse delante de todos? Con Cristo hicieron eso. Él sufrió la vergüenza del pecado por nosotros. Impresionante. Lo desnudaron públicamente. Públicamente. Qué ofensa tan terrible. Y no dejó de lado el propósito, ir a la cruz, la única manera para salvar a la humanidad. Le echaron encima un manto escarlata, que era sinónimo de realeza en forma burlesca. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, sangraba sus sienes, y una caña en su mano derecha, en burla diciéndoles el rey de los judíos. Y así quedó en el aviso, ¿no? El rey de los judíos. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían, o sea, se burlaban, diciendo, salve, rey de los judíos. Y volvieron a escupirle. Después de haberle escarnecido 31 y le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ahora en la cruz, ¿cómo fue la cruz? Dice que todo su cuerpo se descoyuntó. A ver, tiraron un palo, un madero, clavaron al Señor y luego lo pusieron y se descoyuntó todo su cuerpo, toda su humanidad. Y no se quejó. El que sostuvo, el Padre ayudó a sostener a Cristo, lo que sostuvo a Cristo fue su amor por nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera, oh Señor, amó Dios
al mundo. A usted, ponga su nombre. De tal manera que daba a su Hijo unigénito, Cristo. Y Cristo entregó su vida por nosotros. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Por qué lo hizo? ¿Porque éramos grandes cosas? ¿Porque merecíamos el sacrificio? No, viendo nuestra condición que estábamos muertos en delitos y pecados. Murió en la cruz, derramó su sangre preciosa. Pero Él no quedó allí. Él resucitó al tercer día. Tenemos un Dios vivo. ¿Sí? Aleluya. Tenemos un Dios vivo. Ahora, volviendo al pasaje que estamos viendo, porque es que a veces lo leemos y lo pasamos por encima, ¿no? Leíamos Romanos capítulo 15. Versículo 3, porque ni aun Cristo. Ahora, si Cristo no lo hizo de agradarse a sí mismo, nosotros por cosas tan livianas como la comida u otra cosa, ¿por qué no vamos a hacer ese pequeño sacrificio para hacer de bendición al hermano débil en su conciencia? Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Me están siguiendo? Espero, os estoy explicando mal. Entonces dice el texto ahí, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios, la difamación, el ataque, el acoso, el reproche, todo lo que vimos, de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Y eso es lo primero que quiero que recuerden. Primera acción, debemos buscar agradar al hermano. ¿Para qué? A ver, nuevamente, ¿para qué debemos agradar al hermano? ¿Para todo? No. Debemos saber filtrarlo. Hay personas que tienen actitudes de rebeldía. Hay personas que tienen actitudes que no son correctas. Y hay autoridad de parte de los siervos de Dios para regañar con amor. Porque a veces no lo hacemos porque se va a ofender y se va. Una persona que ama a Dios nunca se va a ir porque lo censuren. Muchas personas, después de una censura fuerte que Dios me permitió hacer, han venido con una actitud correcta, agradeciendo. Algunos no, en su soberbia, para su mal. Los siervos de Dios, Dios los puso ¿para qué? Para ayudar a los hermanos. No es fácil, pero busquemos agradar a Dios. Y cuando agradamos a un hermano, lo estamos agradando para su edificación. Y seguir los deseos de un hermano que no está haciendo las cosas bien, buscar agradar a ese hermano, no lo va a edificar, todo lo contrario. Y a veces que ese hermano tan duro, no, es que si no es duro, ese hermano se va a perder. O va a ser un hermano de esos regodientos, como los hijos malcriados de algunos, que hacen lo que quieren, hacen pataleta a los papás y los papás no lo disciplinan. Miren, la autoridad que Dios dio a los siervos de Dios es para eso. Donde no hay dirección sabia, el hombre caerá. Y los hombres de Dios tienen que ser sabios, de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, ¿qué aprendimos? Primera acción, debemos agradar al hermano en todo. Para propósito, edificación, para construir, que sea precioso, un edificio hermoso. O como dice, si Jehová no edificare la casa, el contexto es como un jardín hermoso donde vayan creciendo las flores, bueno, algo precioso. Bueno, tenemos que hacer las cosas bien. Primera acción. Segunda, abundar en esperanza. Segunda acción, abundar en esperanza. Versículos 4 hasta el 5 y versículo 13 después, porque me va a saltear para poder, porque es el mismo tema. Versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, ¿sí? Escribir previamente es la idea. Se anunciaron, se presentaron claramente, o sea, dos razones ahí. Fue en el pasado, previamente, pero también de una manera clara. La palabra de Dios es muy clara. Si a veces tengo dudas es porque no he entretejido acomodando lo espiritual con lo espiritual, pero la escritura armoniza 100%. Y por eso algunos tuercen la escritura, porque leen una pasaje y no buscan armonizar en el contexto y todo lo que tiene que decir la escritura. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, doctrina, se escribieron previamente, se anunciaron previamente, a fin de que por la paciencia y la consolación, la paciencia significa aguante alegre, y consolación es la resistencia, y cómo
la palabra de Dios consuela. Leemos la Biblia y nos consuela. La palabra de Dios nos conforta. Dice, de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Tengamos esperanza. Se escribieron previamente, se anunciaron, se presentaron de una manera clara y rotunda la palabra de Dios, destinada, ¿sí? La doctrina anunciada nos lleva y apunta y nos hace pensar en el futuro, en la eternidad, no en el presente tanto como en el futuro, la esperanza futura y eterna, que esperamos con anhelo, con placer y con expectación. Está hablando de esa esperanza bienaventurada. Si no tuviéramos la esperanza del cielo, de estar con el Señor, ¿qué sería de nosotros? Pero si las esperanzas nuestras son las cosas materiales y perecederas, somos dignos de lástima, de misericordia. ¿Sí? Aquí está hablando claramente, y vuelvo y leo después de la explicación del texto a ver si ya tiene más sentido. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, la iglesia, porque esto está escrito para la iglesia, se escribieron desde el Antiguo Testamento a fin, con propósito, de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos un objetivo: esperanza. Esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Según Cristo. Versículo 13, me adelanto. Y el Dios de esperanza, la palabra esperanza es esperar con anhelo, con placer, con confianza. No hay esperanza si no hay fe. ¿Usted tiene esa esperanza con anhelo? ¿Usted tiene esa esperanza con placer? O sea, aunque esté sufriendo o no. ¿Usted tiene esa esperanza con certeza, o sea, con fe? Dice, y el Dios de esperanza os llene. La palabra llene significa atiborrar, ¿sí? Atiborrar. La palabra esperanza significa satisfacer y significa rellenar. Eso significa aquí la palabra. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, que es prosperidad, deleite y prosperidad en el creer, para que abundéis, y habla de exceso, en exceso, abundéis en exceso, suena como excesivo, ¿no? Bueno, es excesivo, para que abundéis en exceso, es la idea. ¿En qué cosa? En la esperanza. Miren, qué tremendo pensar en la esperanza, ¿no? La consolación de las Escrituras. En lugar de pensar en mí mismo, ¿en qué debo pensar? En las Escrituras. Por eso, ¿en qué se puede alabar el hombre? En conocerle. ¿Y cuál es nuestra fortaleza? Tomar las Escrituras, memorizarlas y estudiarlas, porque nos van a dar ¿qué? Esperanza. Dice el versículo 5, ¿de qué estoy viendo yo? Versículo 13, sí. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo en paz y el creer. En esto debemos pensar nosotros, en la eternidad, en la eternidad. Vamos al versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo ¿qué? ¿Quién da ese sentir? No escucho. Dios da el sentir. Dios da sentir. ¿Según quién? Según Cristo Jesús. Miren, yo voy para los 64 años ya dentro de poco. Ya voy a llegar a los 64 añitos. Yo me puse a pensar cuando estaba estudiando, ¿cuánto me queda con vida? No me interesa, sinceramente se lo digo. Hay algunas metas humanas con mis hijos, mi familia, no materiales. Materiales Dios me dio pues todo lo que necesito y más porque Él es bueno. Pero pensaba en mis hijos. Pensaba en la iglesia del Señor. ¿Y cuánto me quedará? Yo dije 2 años, 4 años. Un médico me dijo, usted de pronto en cualquier momento se va. Y otro médico me dijo, usted se cuida, puede durar mucho. Y yo dije, gracias, me dio ánimo. ¿Sí? No importa.
¿Qué importa eso comparado con la eternidad? Nuestra vida debe ser basada en principios eternos. Si nuestra vida está basada en principios eternos, las cosas temporales quedan en el lugar que es temporal, que a veces le ponemos un énfasis eternal, como si nunca se fuera a acabar. Y algunos se lamentan, no, cada día está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Mañana, si estoy con vida, está más cerca esa salvación que cuando creí hace 30 y pico de años. Y pasado mañana más cerca. Y añoro con esperanza eso que va a suceder. Esa debe ser nuestra vida. Nuestra esperanza nos sostiene, nos ayuda. Segunda acción, tuve que correr, pasé unos pasajes por tiempo. Primera acción, agradar al hermano, que me tomé mucho tiempo ahí, para edificación. Segunda acción, abundar en esperanza. ¿Cuáles son sus metas, mis queridos? ¿Cuáles son sus metas? ¿Lo eternal o lo temporal? No estoy diciendo con esto que no trabajemos. No estoy diciendo con esto que no hagamos actividades que tenemos que hacer, de llevar al hijo al colegio. Depende de la situación del momento de cada uno, su edad, etc. Pero todo debe apuntar ¿a qué? A lo eternal. A lo eternal. Si usted y yo, como dicen los héroes de la fe ahí en Hebreos, que ellos miraban la ciudad cuyo fundamento ¿qué es? Las mujeres recibieron, leámoslo mejor. No me lo sé exacto y prefiero, cuando lo sé exacto lo digo de memoria, cuando no prefiero Hebreos. Vamos a leer Hebreos. Ese vino a mi mente ahorita, algunos pasajes vienen a mi mente no porque los tenga ahí escritos, entonces tengo que buscarlo. Hebreos, capítulo 12. Dice el versículo 1, por tanto, otra vez por tanto, ¿no? O así que, es lo mismo. Aquí hay un llamado a la lealtad, mis queridos, en este pasaje, mirando los héroes de la fe. Es más, no voy a leer esa parte por tiempo. Capítulo 11 mejor. Capítulo 11. Dice el versículo 13, conforme a la fe, y aquí en capítulo 11 está la vitrina de los héroes de la fe. Comenzando con Abel, que ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín. Y continuando por otros hombres de Dios, Moisés también lo menciona ahí, más adelante. ¿Sí? ¿Qué pasó con Moisés? Habla de la mamá de Moisés. Es impresionante. Léanlo después por tiempo, no tengo tiempo de explicarlo. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos. Abel, Enoc, que fue traspuesto, no vio muerte. También Noé, Abraham, Moisés, que esperaba, versículo 10, Abraham dice, esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, él no estaba mirando el momento, sino mirando la ciudad eterna. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y, ¿qué dice? Oh, saludándolo, pensando en el cielo, es la idea, confesando que eran, ¿qué? En su peregrinar, en su andar diario, se manifestaron que somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en los que esperamos al Señor. Dice el texto, y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente van a entender que buscan una patria. Pues si hubiera estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tendrían tiempo. Versículo 16, de volver. Pero anhelaban una ¿qué? O sea, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, ¿no? Seguimos aquí. Versículo 23 de Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. O sea, la esperanza que tenían sus padres era tremenda. Pero me adelanto un poquito. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Dice el escritor, que creo que es Pablo.
porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y otros, que por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, conquistaron reinos, hicieron justicia, apagaron fuegos impetuosos, fuegos, evitaron filo de espada. Las mujeres, 35, recibieron sus muertos, ¿saben el gráfico, no? Mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Ahí en los escritos de la iglesia se habla de un hombre que murió, y la escritura, ese lo tuvo que haber enseñado Dudán, creo. Me olvidé el nombre, no lo voy a buscar por tiempo, pero murió, lo pusieron en un toro de los ídolos y lo quemaron vivo. Y este hombre entregó su vida. Ahí dice en Apocalipsis, ¿no? Habla del testimonio de este hombre, pero no voy a leerlo por tiempo, ¿no? Pero ¿por qué se sostuvieron todos estos hombres, mujeres, que recibieron sus muertos mediante qué? Resurrección. ¿Qué les sustentó a ellos? Su fe, que le apuntaba a una esperanza. Una esperanza. Segunda acción, abundar en esperanza. Abundar en esperanza. ¿Sí? Tercero, capítulo 15, versículo 6. Voy a correr un poquito. Tercera acción, glorificar a Dios. Tercera acción, estamos leyendo Romanos capítulo 15, versículo 6. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos el mismo sentir. ¿Será que todos aquí, los 50, 60 que estemos acá, tenemos ese mismo sentir? Eso es lo que Dios desea. Que unánimes a una sola voz glorifiquemos ¿a quién? A Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? Filipenses, capítulo 2, más adelante. Versículo 1, en adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo, comunión, afecto entrañable, completan mi gozo, sintiendo lo mismo. 2, teniendo el mismo amor, unánimes, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Versículo 3, antes bien con humildad. Eso es lo que Dios quiere, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haya pues en vosotros 5. El máximo ejemplo de humildad está en Cristo. ¿Que hubo en quién? En Cristo Jesús. Miren la humildad de Cristo, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, o sea, estando allá sin necesidad de nada, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, él mismo bajó a este mundo. Nadie lo pidió, nadie lo obligó, él quiso hacerlo. Se humilló a sí mismo, es una humillación voluntaria, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, consecuencia, Dios también, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Miren el propósito de Dios. El vivir nuestro actuar debe glorificar a Dios. Esa es la meta, mis queridos, que glorifiquemos a Dios. Esa es la acción más importante del creyente. ¿A quién daré mi gloria? Dice el Señor. A nadie. Solamente de Él es la gloria, la honra. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Sí? De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y quiero aquí hacer una aclaratoria. Algunos piensan que el infierno, que es el lugar de los que van a estar, Apocalipsis 21, 8 y 9 en adelante, habla de un lugar de tormento consciente. ¿Saben a quién le van a dar la gloria ya a esos hombres y mujeres por la eternidad en pleno sufrimiento? A Dios. Le van a dar la gloria a Dios. Pero los que hemos creído vamos a servirle a Él y también le vamos a dar la gloria. Todos le vamos a dar la gloria y le damos la gloria a Dios. Los que están arriba, los que están abajo, todos. Porque Él es el único digno de todo lo de la gloria. Y Él no negocia su gloria con nadie. Él
sabe que la gloria es para Él y para nadie más. A nadie más daré mi gloria, dice el Señor. A nadie más en absoluto. Oremos para poder llegar a eso, mis queridos. Que el Señor nos ayude, dejando la arrogancia, dejando los deseos engañosos, dejando ciertos pecados por ahí que tenemos en nuestra vida. Y que todos al unísono podamos glorificar, que es la manera de alabar y estimar y mostrar nuestro loor, nuestro amor, nuestra devoción, nuestra adoración hacia Él. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios ama de nosotros. Sigo rápidamente con unos textos, versículo 7, Romanos 15, 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros. La hospitalidad es importantísimo. A veces uno invita a alguien que quiere, pero hay otros que... Me acuerdo, mi esposo una vez le dije, voy a invitar a esta chica que... Ay, pero es que esta chica no quiere saber mucho. Le dije, pues es que necesita. ¿Sí? Y bueno, a veces hacemos así, ¿no? Ay, es que esta persona no tengo, me cuesta hablar con esa persona. No. La hospitalidad, ¿saben la palabra hospital? O más bien, sí, la palabra hospital, ¿qué nos muestra? Cuando usted va a un hospital, yo me acuerdo cuando fui al hospital, me atendían, me llevaban la comida, y la hospitalidad es eso, atender a alguien, pero de la manera que Dios desea. ¿Sí? Seamos hospitalarios, dice el 7, por tanto recibidos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios, dice el versículo 7, ¿sí? ¿Para qué es? ¿Por qué recibo a alguien? ¿Por qué hago ese esfuerzo? Aunque me cueste, porque hay unos que quisiera uno que estuvieran ahí y sacarlo solamente cuando uno ya va a acostarse, porque disfruta de ellos, porque hay una amistad profunda, porque hay mismo sentir en el Señor, etcétera. Y los que no, entonces no. No, para la gloria de Dios. El propósito por el cual usted y yo somos hospitalarios, hospedamos a alguien es para que la gloria de Dios sea para Él, sola para Él. Versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Sí? Aquí voy a hacer una mención. Siervo de la circuncisión significa que está hablando de los patriarcas, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Y de ahí vinieron las 12 tribus de Israel y podría extenderme, pero no voy a tomar más tiempo en eso. Versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios. ¿Qué produjo eso? Todas las naciones son bendecidas. El deseo de Dios es que el evangelio llegue a todo el mundo, no solamente a Israel. Algunos israelitas en el pasado consideraban que solamente era para ellos. Pero si ustedes van a ver desde Génesis, después con Israel, Dios desea la salvación de todos. Es más, cuando hubo la Pascua, recuerdan ustedes que Dios sacó con mano poderosa y fuerte a Israel. ¿Recuerdan ustedes? Habían gentiles ahí que se hicieron judíos, que hicieron el sacrificio y pusieron en los dinteles la sangre de los animales. Miren, y Dios siempre ha querido, y en el Nuevo Testamento, no lo voy a hacer por tiempo, pero lo menciono, en Efesios, que ya estudiamos Efesios, que Él tomó de los unos y de los otros para hacer un pueblo. ¿Quiénes son los unos? Los judíos. ¿Y los otros? Los gentiles. Y quitó esa pared intermedia de separación que había, de enemistad. ¿Sí? Los que estaban cerca, ¿quiénes son los que estaban cerca? Los judíos. Y los que estaban lejos, los gentiles. Y formó ¿qué? Un pueblo, que es la iglesia. La iglesia. Ahora, versículo 9. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Entonces, lo primero que Dios hizo en el versículo 8 fue hacer siervos de Israel. Y los israelitas llevaron el evangelio a los judíos. Y eso hizo que todas las naciones son bendecidas por Israel. Por eso debemos amar a Israel. Dios utilizó esa nación de una manera especial. Ellos fueron los que nos dieron la palabra de Dios, o más bien los que Dios le dio la palabra para que nos la comunicaran, los judíos. Los judíos. Versículo 10 en adelante. Y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. ¿A quién?
A Dios, a Dios. Y cuando dice confesar a Dios, el deseo del corazón de Dios es que todas las naciones le alaben y le glorifiquen. Vamos a ver dos pasajes y terminamos. Salmo 18, 49. Dice Salmo 18, 49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Cantaré a tu nombre. Filipenses capítulo 2. No sé si ya lo leí, ¿no? Filipenses capítulo 2, ¿ya lo leí? Bueno, ya lo expliqué también. De todas maneras, vamos a Filipenses 2. Filipenses 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don, o sea, es la salvación por medio de la fe, es un regalo de Dios, no por obras. 10, somos hechura suya. Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y voy a terminar ahí. Hay más textos, pero creo que ya el tiempo me pasé, o está sobre el tiempo ya de la predicación. 3 acciones. ¿Cuáles son? Que eso quede en nuestro corazón. Si hay preguntas, si hay dudas, por favor, estudien, busquen, pregunten. Tenemos que seguir avanzando, y la palabra de Dios, cuando lo estudiamos de una manera exegética, siempre va a ser exquisito, ¿no? Estudiarla de esa manera, ¿no? Vamos a terminar orando. Voy a pedir a Edis si por favor nos guía aquí terminando. Que Dios les bendiga, hermanos.